Benvidos a Santiago, sí, hoxe presentamos un especial libros para todos os gustos, de todas as temáticas e para todas as idades. Tomen nota, porque de seguro hai algún que lles entusiasma. Yo empecé a publicar novela hace ahora 20 años y mi primera incursión en la narrativa fue casi accidental, porque yo tenía entre manos una historia que a mí me había apasionado. Era una historia verídica de una monja de clausura del siglo XVII, de época de Felipe IV, que decían en su época que podía estar en dos lugares a la vez, que se bilocaba, y se le atribuyó a esta monja castellana la conversión de más de 20.000 indígenas en Nuevo México, Arizona y Texas. Yo no me había inventado nada, todo eso estaba en crónicas, especialmente en documentos de la Orden Franciscana, que habían recogido muy meticulosamente todas estas visiones a 10.000 kilómetros de distancia del convento de Sor María de Ágreda, que es como se llamaba la religiosa. Cuando yo presenté aquel libro a mis editores, lo presenté en forma de ensayo. Yo quería haber escrito un trabajo de investigación y tenía mucho avanzado. Y mis editores, espantados, dijeron que una historia sobre una monja que estaba en dos sitios a la vez no iba a interesar a nadie y que ya me fuera olvidando del tema. Pero hubo uno que me propuso como reto convertirlo en ficción. A él le parecía que era una buena historia para ser transmitida. Y lo hice. Me sentí a gusto, conté mi historia, la novela se publicó y empecé el recorrido, digamos, de autor de novela. Pero en ese camino me tropecé una y otra vez con los comentarios de la crítica y, en fin, de cierta superioridad intelectual de algunos comentaristas que decían que estas cosas no tenían mucho peso, mucho fundamento, ni siquiera mucho interés. Yo sabía que estaban equivocados, profundamente equivocados, porque en el fondo la historia de la literatura está llena de libros de estas características y la literatura, por dar un paso más, se inventó para contar estas cosas. El primer texto literario de la historia es la epopeya de Gilgamés, y ese cuento sumerio de hace 5.000 años es la peripecia de un rey que quiere saber por qué no se le ha dado la vida eterna, por qué no dispone de ese don que tienen los dioses. O sea que partimos de un concepto bastante, yo diría que enigmático, trascendente, esotérico, pero importante, ¿no? Así que perseveré en mi camino. La siguiente novela fue sobre catedrales góticas y la orientación astronómica de ciertas catedrales góticas. Volví a sentir un poco ese menosprecio. Además, mis novelas se vendían bien y sentí un siguiente menosprecio que es muy ibérico, que es el menosprecio a lo que funciona, a lo que se vende. El bestseller da la sensación de que no tiene por qué ser bueno o que no tiene que ser bueno en absoluto. Pero yo seguí perseverando en mi ruta, ¿no? Y en las siguientes novelas descubrí que tenía lectores en todo el mundo, que empezaban a traducirse en otros países, que no existía ese preconcepto de que lo que se vende mucho es necesariamente de escasa calidad intelectual o literaria, hasta que ha llegado este momento dulce del Premio Planeta. Bueno, el Premio Planeta tiene una característica muy particular, y es que si uno examina los 65 galardonados previos a mí, son, en fin, autores muy heterogéneos, de géneros muy dispares, y es verdad que quizá lo que no se ha premiado lo suficiente en esta trayectoria son el tipo de novelas, digamos, más de misterio, con ese componente a veces trascendente o esotérico, oculto. Hay algunas, evidentemente, porque hay autores, no sé, estoy recordando por ejemplo a Fernando Sánchez Dragó y La prueba del laberinto, que también tenía esa perspectiva un tanto heterodoxa, pero no se ha subrayado lo suficiente en estas ediciones del premio. Y recibirlo yo con El fuego invisible, que es una novela que tiene muchas lecturas, es en ese sentido es como un prisma, ¿no?, donde uno puede ver muchos matices y muchos colores, creo que ha sido un adelanto. No
porque me premien a mí, sino porque es verdad que de alguna forma están subrayando que en España se hace un tipo de novela de estas características que tiene empaque y tiene solidez. Repasemos el jurado del Premio Planeta. Estamos hablando de gente de una trayectoria literaria e intelectual maravillosa, desde Alberto Blecua, pasando por Rosa Regás, Carmen Posadas, Juan Eslava Galán, Pere Allín Ferrer. En fin, es gente que tiene una visión de la literatura, digamos, de largas horas de navegación, ¿no? Y ese jurado, cuando encuentra mi novela, se siente a gusto con ella, ve que tiene matices y personajes y referencias que resuenan en ellos y que hacen que la voten con entusiasmo, ¿no? Yo fui el primer sorprendido con el entusiasmo con el que recibieron mi novela, porque de alguna manera con El fuego invisible yo quería dar un paso más en mi trayectoria. Me había enfocado siempre sobre los misterios de la historia más o menos tangibles. Había hablado de catedrales, de pirámides, de obras de arte, más o menos cosas que el lector podía tener en su espectro mental, ¿no? Pero en esta, en realidad, estaba dando un salto mortal, ¿no? Me estaba enfrentando a una pregunta filosófica: ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cuál es el origen de la chispa creativa? Algo que se preguntaron los clásicos en la antigua Grecia y que nos hemos preguntado a lo largo de toda la historia en distintos momentos, con más intensidad o con menos. Y quería resolver esa pregunta. Y yo no sabía si eso iba a interesar a un jurado literario como el del Planeta, pero en realidad les fascinó. ¿Por qué? Ahora lo entiendo. Ahora que he visto la novela impresa y tengo los primeros, digamos, las primeras reacciones de los lectores, lo entiendo. Porque la chispa creativa está en cada uno de nosotros. Todos, sin excepción, en un momento u otro, nos hemos planteado contar una historia a los demás. Por escrito, oral, pintada, da igual. Pero el ser humano tiene la necesidad imperiosa, en varios momentos importantes de su vida, de contar una historia. Cuando nos nace un hijo, cuando se nos muere alguien importante, tenemos que contar esas historias. Mi decisión final para presentarme al Premio Planeta tiene que ver mucho más con el componente emocional, por un lado, y mítico, por otro, del premio. Emocional porque yo no soy ajeno a toda la corriente de afecto que durante más de 6 décadas ha despertado el Premio Planeta entre los lectores del país que me ha visto nacer. Y lo he comprobado. Nada más recibir el Premio Planeta, ese afecto ha venido sobre mí y me sentí durante unas horas, de hecho todavía me siento, uno de los hombres más afortunados del mundo, ¿no? Pero también el componente mítico, porque en esa lista del Premio Planeta, si uno revisa los nombres, se encuentra a todos los que han construido la literatura en lengua española en este último siglo, desde Ana María Matute, pasando por Vargas Llosa o saltando a otros nombres que seguro que están resonando en estos momentos en la mente de los lectores, ¿no? Por lo tanto, para mí presentarme al Premio Planeta iba más allá de la vanidad puntual que tiene todo autor, iba más allá del aspecto crematístico, tenía que ver con estos dos factores. Y luego uno, que lo he comentado en alguna ocasión, medio en broma, medio en serio, pero que también es decisivo. Mi nombre sonaba desde hace una década en las quinielas del Premio Planeta. Y durante 10 años, según mi madre, he estado perdiendo el Premio Planeta. Así que, claro, cuando he tenido una novela que creía que estaba a la altura del galardón, la he presentado, menos mal que lo he ganado y ya mi madre no volverá a decirme aquello, ¿no? Bueno, el protagonista central del Fuego Invisible es un profesor joven que tiene la vida resuelta, es de familia acomodada, él da clases en el Trinity College de Dublín, que es como la gran institución cultural de ese país, y aparentemente no va a pasarle nada, porque su vida está bajo control. Pero la novela arranca con algo que te puede cambiar la vida de un segundo a otro, que es la palabra, una palabra. En este caso se le cruza la palabra España. Se lo propone una profesora del claustro: ¿por qué no te vas a España a pasar unos días? Tú tienes antepasados españoles, vete y descansa, ¿no?
Y ese comentario aparentemente casual, intrascendente, termina convirtiéndose en un punto y aparte en su trayectoria vital, porque en España se tropezará con una antigua amiga de su abuelo, que es una veterana escritora, que tiene una escuela de literatura, donde se está estudiando un texto fundamental en la tradición literaria europea, como es el Cuento del Grial de Chrétien de Troyes, un texto que se escribe en 1180 y que por primera vez habla del Grial. Antes nadie se había ocupado de esa reliquia. Bueno, pues ese es el arranque, el camino de mi novela, y es verdad que busca ese punto que es tan afín a todos nosotros, a todos los lectores, que es esa sensación de que a veces un pequeño empujoncito, que no tiene por qué ser muy aparatoso, muy grandilocuente, te puede abocar a la aventura de tu vida. Y eso puede pasarnos en cualquier momento, y sé también que puede pasarnos con cualquier lectura. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Librería Couceiro imos facer un especial infantil con radios, viaxes e nenas mortas. Sí, e ademais... Soa fatal, Sí, a verdade, dito así, sí. Pero fíxate que ademais cambiamos de ubicación, xa que dixemos, vamos a facer especial infantil, pois ímonos ao medio dos libros infantís. A verdade é que este é un lugar moi máxico e é unha maravilla cando veñen os cativos e os ves remexer, porque é un lugar vivo. Non é, claro. Despois algunhas veces cóstame atopar algún libro, pero sí. Pero nos decímolo sempre, decir, hai pais ou incluso profesores que veñen cando veñen rapaces dos colexios e tal, e non toquedes nada, non, teñen que tocar. É certo que eu prefiro, e digo yo a eles, mira, cando colledes un libro, vos mirade, cando vos cansedes, deixadesmo ali e eu coloco. E xa o colocarei, non teño problema. Pero eles teñen que tocalos, teñen que ver os libros, senón... Así, tamén esa parte máis física fai que ao final se emocionen e non lle teñan medo e se aficionen tamén os libros. Radios, viaxes por todo o mundo e nenas mortas. Dito así, nenas mortas. Comezamos con radio logo. Comezamos con radio. Vale, pois o novo traballo de Paco Nogueiras é Radio Bule Bule. Un libro CD e DVD. E DVD tamén. Porque trae as dúas cousas. Entón, digamos que está feito eso, como Radio Bule Bule. Cada canción vai, digamos, que relacionada con unha sección do que podría ser un programa de radio, pois, mira, Bule Bule, a sintonía, un bo plan, a xenda cultural, porque fala de ir ao teatro, de ir ao cine, de ir a contacontos. Sería o que chamamos, traballando en medios, unha escaleta. Isto sería unha escaleta dun programa, claro, dende a sintonía de, bueno, aos sinais horarios, a sintonía de apertura, ata a despedida. Pois todo, xa ves. Moda, por exemplo, hai unha canción que se chama Pelos Melena. É un libro que, ainda que parece un libro infantil, realmente é un libro infantil, pero de amor á radio. É moi ben coidado, verdade que esta edición de Calandraca, aparte da arte de Paco Nogueiras, as ilustracións son de David Pintor. E está... Son ilustracións de David Pintor que, se te fixas, o Brincabay, o anterior de Paco Nogueiras, fixo, non sei se chamalo unha non sei se é retrato ou se é caricatura, pero moi identificable de Paco Nogueiras, e repite esa imaxen que... Pois comeza cunha presentación de Xurxo Souto, que durante un tempo foi director da radio, e despois tamén cara ao final, por exemplo, hai diferentes profesionais da radio que contan o que para eles supón, nuns textos moi pequeniños, pero pois están dende María Solar, Ainhoa Pestegui, Xavier Fortes, Tino Santiago, Ana Romaní, María Xosé Rodríguez, están os grandes da radio, ou da historia máis recente da radio, están aquí neste Radio Bule Bule de Paco Nogueiras, con ilustracións de David Pintor. De viaxe, pois imos de viaxe ademais por todo o mundo. Que o título xa é moi explicativo. De viaxe polo mundo, contos e curiosidades de Pablo Aranda,
con ilustracións de Ximena Mayer, publicado por Xerais, e o que fai é un percorrido por todos eses países. Collemos, por exemplo, bueno, no caso de España, quedase co Quixote da Mancha, Quixote, efectivamente. Entón, aquí, en pequeniño, ponos cal é a capital, cal é a moeda, o idioma, o número de habitantes e a superficie. Logo, unha historia pequena, neste caso fala do Quixote, máis de Cervantes, e a continuación unha páxina que se chama, digamos, Sabías que? Entón, sale dende a Torre de Hércules, a Alhambra, o Teide... O terceiro país do mundo que recibe máis turistas, o monumento máis visitado é a Alhambra, cousas, digamos, curiosidades específicas de cada país. Que di a Torre de Hércules? A ver, di... A Torre de Hércules na Coruña é de orixe romana e o faro en funcionamento máis antigo do mundo. Eso xa sabía, eu sí, ves, eu eso sí que o sabía. Por exemplo, pois non sei, en Etiopía fala da primeira cunca de café, de como xurdiu ese café, non? A través dos froitos, como se recolleron. Mira, Etiopía, xusto. Xusto, abriches. A moeda chamase Vir Etíope, e hai 96 millóns de persoas en Etiopía. Argentina, mira, é unha miña debilidade. Sí? Mira. Libraría, é maravillosa. Librería El Ateneo. Esta libraría é maravillosa. Era un antigo teatro. Que non acabou convertido en discotecas, nunca acabou convertido en libraría. Nin en centro comercial, en libraría. Unha libraría maravillosa. Libraría El Ateneo. Búsquenla en Google, ainda que se xan foto, paga pena ver como é ese lugar. Todo Uzbekistán. Uzbekistán, son uzbeco, chamase a moeda, son 30 millóns de persoas. Aí traio, por suposto, o pasaporte. O pasaporte, claro. Para recortar. Recorta e personaliza o teu pasaporte. A verdade é que é un libro ben chulo para os máis pequenos. Pablo Aranda é o autor, ilustracións de Ximena Mayer, de Viaxe polo Mundo, Contos e Curiosidades, editado por Xerais. E para explicar temos que coller dous. Mira, vouche sacar este. Claro, comezamos con... Este é o primeiro. A ver, o primeiro publicado é a Escarlatina. Escarlatina. Leticia Costas dou aí con un filón, pero filón no sentido de que é un tema e unhas obras tan ben escritas que lle encantan aos rapaces, non? Comezou ca Escarlatina, que era a cociñeira difunta. A cociñeira defunta. Logo saiu... Tamén che digo, para ser para rapaces son... Bueno, son a partir de 11 anos. Pero que son ao final 167 páxinas e nunha letra... Bueno, normaliña. Ben. Bueno, primeiro saiu esta, Escarlatina, cociñeira defunta, que nos falaba eso de Escarlatina, que estaba morta, era unha cociñeira falecida. Alén, con un rapaz de 11 anos. Foi falecida no século XIX, eso. E ela está sempre cun arañón con acento francés. Logo saiu Esmeraldina, pequena defunta, que podemos decir que é como unha precuela. Efectivamente, contaba como... Porque era Esmeraldina, está nun hotel no medio do salvaxe oeste. E ali, bueno... é que estou pensando, Escarlatina foi Premio Merlín de Literatura Infantil 2014 e Premio Nacional de Literatura Infantil 2015. Non podemos contar todo, pero ao final hai unha conexión entre Escarlatina e Esmeraldina. Escarlatina, cociñeira defunta, ten unha conexión con Esmeraldina, a pequena defunta. Os dous de Leticia Costas. Estos xa os coñecíamos. Efectivamente. E agora o que fan é, para completar isto, sacan os arquivos secretos da Escarlatina. Que maravilloso. Volven repetir tanto Leticia Costas como Víctor Rivas nas ilustracións. Aquí ten máis carga, o mellor, hasta certo punto. Non máis carga, pero bueno, non máis carga por pero sí, é certa ilustración, porque ata agora era un libro de lectura con algunha ilustración, pero neste caso é máis xa libro de ilustración. E aquí trae, pois mira, desde o xogo da oca fúnebre, para poder xogar, porque trae ao final explica efectivamente instruccións, pero este é o xogo da oca fúnebre. Pero que fai, pois fala da televisión no alén. Efectivamente. Fala da Santa Compaña tamén, que é un tema importante para nós. Como liberarse da Santa Compaña. Fala das distintas personaxes. Fala, ten incluso noticias. Hai unha cousa, mira, vouche dicir, Arrepíos do alén, informando defuntos desde o século XIX. Xornal fundado no 1849 polo prestixioso escritor Tremendo Delirio, coñecido no mundo dos vivos baixo o nome de Edgar Allan Poe. E cara ao final trae, por un lado, receitas, dedos de morto, ollos humanos, por exemplo, podense facer, torta de cabaza con crema de queixo, e despois trae, por exemplo, como maquillarse
para ser igual que... Escarlatina. Sí, para os días de defuntos. Ou como decorar un caracú paso a paso. Bueno, unha cousa bonita non. Completa as outras dúas obras, pero a verdade que... Cocal, hoxe temos os arquivos secretos de Escarlatina. Temos tamén de viaxe polo mundo, contos e curiosidades de Pablo Aranda con ilustracións de Ximena Mayer, e temos de Paco Nogueiras, Radio Bule Bule con ilustracións de David Pintor. Pero se perden neste mundo, eu, por exemplo, antes de comezar, estaba vendo este libro sobre receitas de chocolate para nenos. Que quedaba tamén así a man, No, a man, receitas de chocolate para nenos, e cando acabemos vou ir a casa a facer, que vin aquí unha receta maravillosa, mira que boa pinta. Tortiñas de chocolate. Pues sí, fácil, en 20 minutos. Para 4 persoas. E, bueno, a estas horas xa... E hai que facerlle caso a todos os pasos, sobre todo os 6. Comes tortiñas ben quentiñas. Si hai un libro para cada quen. Sí, está claro, ata vindeira semana. Cuando estaba escribiendo Los Domingos de Mierda, recuerdo que luego quedó como La vida imaginaria, porque es verdad que yo empecé escribiendo, como te dije aquella vez, los domingos por la tarde, que me parecía lo peor del mundo, y luego eso en la novela acaba quedando solo como una parte de la vida de Fortunata Fortuna. Pero fíjate, así como te digo que aquella novela la escribí inventándome a un personaje que me hiciera compañía y sin pensar nunca que la publicaría, con Los días felices sí que sabía que iba a tener lectores, por lo menos los lectores de La vida imaginaria. Sí era una especie de reencuentro con los lectores. Y cuando me planteé qué contar, no tenía mucho que ver con ningún domingo raro, ni tampoco me inventé a un personaje para que me hiciera compañía, tal como necesité hacer esa vez. Pero sí que quería un personaje con el que me sintiera a gusto, que viviera algunas de las cosas que yo había vivido. Y de ahí surge Los días felices, con otro título que también te va a gustar mucho, porque el título con el que he estado trabajando durante 3 años era El impuesto sentimental. Y cuando yo contaba, me pasaba igual que con Los domingos de mierda, cuando estoy escribiendo una novela que se titula El impuesto sentimental. Todo el mundo sabía de qué hablaba. Todo el mundo sabe de qué hablaba. Lo que pasa es que me ocurre igual. Yo escribo siempre, o bueno, las 2 novelas que he escrito, con un título y es eso lo que me va guiando, pero luego la novela te va llevando por donde ella quiere. Y los personajes casi van hablando solos y dibujando casi ellos solos su trayectoria. Y también El impuesto sentimental se quedaba corto. Yo creo que Los días felices engloba también al impuesto sentimental. Ahí está el doble sentido del título. La novela cuenta, en realidad la novela narra un encuentro entre 2 personajes, Miguel y Claudia, porque Claudia llama a Miguel, no se sabe por qué, y están juntos durante 24 horas. Durante esas 24 horas se va intercalando la vida de Miguel durante los últimos 20 años, porque ellos 2 se conocieron el día que él cumplió 20 años y ella le ha llamado cuando ya han pasado de los 40. Entonces el título Los días felices tiene un doble sentido, porque es cierto que el día del cumpleaños todo el mundo te desea que tengas un feliz día, pero cada cumpleaños es completamente distinto al anterior. Así como hay días que se parecen más, por ejemplo, el día de Navidad, incluso el día de la boda, o un día de Nochevieja, o un día de Reyes, el día del cumpleaños no se parece en nada, ni siquiera cae en el mismo día. Un día cae en sábado, otro día cae en martes y te pilla trabajando. Al final solo hay un elemento que lo hace parecido, te dicen feliz día y luego casi siempre hay una tarta de cumpleaños y te cantan un cumpleaños feliz. Por lo demás no se parecen en nada. Si además dejas un intervalo de 5 años entre uno y otro, en unas décadas tan cambiantes como la que van de los 20 a los 40, acabas viendo la evolución de un ser humano muy claramente, solo contándose de cumpleaños desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero evidentemente nunca titularía un libro Los días felices para hablar de felicidad. Es precisamente donde está el doble juego de ese título. Todo el mundo se siente, no te diré tan identificado como nos sentíamos con Fortunata, con Miguel Martín, porque es un personaje
demasiado normal. Nosotros queremos sentirnos identificados con personajes extraordinarios en una novela o en una película, y Miguel es demasiado normal. Y precisamente por eso empatizamos con él, que no es lo mismo que identificarse con él, empatizamos con él, aprendemos a querer a Miguel, o eso es lo que me transmiten los lectores a lo largo de esos 20 años, le entendemos y después nos sentimos, eso sí, muy identificados con las circunstancias que vive Miguel. Yo creo que Los días felices habla de sentimientos, y cuando hablamos de sentimientos, hombres y mujeres los vivimos casi igual. ¿A quién no le fastidia estar pendiente de una llamada? ¿Sufren igual mis amigos que yo? Yo cuando pensaba en cómo vivimos el amor, y siempre que he tenido conversaciones con ellos, son tan fríos y tan cálidos como nosotras. A todos nos agobia estar pendiente de una llamada que no llega, a todos nos duele que nos dejen, a todos nos irrita el estar enamorados de alguien que no nos hace caso o de alguien que nos deja, y en eso está la clave del sentimiento, que es lo que decía, es tan íntimo como universal. Es verdad, MMFF. Ah, pero acabo de caer. ¿En serio? Es verdad, sí, acabo de caer. Sí. No, lo que sí quería es que si Fortunata Fortuna tenía un nombre tan potente, tan radical, como es Fortunata y después Fortuna, que complementaba tan bien, y... Es muy Melen, lo de estos juegos así de... Es verdad. Otto, Ana, en Los amantes del Círculo Polar, efectivamente. Después, sí, es cierto, sí es cierto. Bueno, pues no ha sido intencionado. Mi única intención era que si Fortunata Fortuna había sido un nombre tan particular, yo aquí quería trabajar un personaje que tuviera un nombre mucho más habitual. Pero mira, recuerdo que cuando estaba escribiendo, yo siempre escribo diarios, y siempre os escribo en cuadernos aparte, pero cuando estaba escribiendo esta novela me abrí a la vez un documento de Word, mientras estaba escribiendo aquel Impuesto Sentimental, que llamé Diario de una segunda novela. Y entonces voy escribiendo lo que me pasa por la cabeza mientras escribo la novela, y luego también cosas de mi vida cotidiana. Hoy recuerdo que se me colaba Fortunata Fortuna, que yo estaba al principio, bueno, pasé muchos bloqueos, he estado 3 años dedicada a Los días felices, y el primer año estaba bloqueada cada 2 por 3 porque no sabía cómo perfilar a los personajes, no sabía lo que pasaba en esos 20 años y bueno, estaba peleada. Y recuerdo que Fortunata Fortuna, yo la veía sentada en la acera con los codos apoyados en las rodillas diciendo, y encima te inventas a un Miguel Martín que ¿sabes? Que es tan normal y tan corriente, y yo era Fortunata Fortuna, como peleada porque no hiciera la segunda parte de Fortunata Fortuna, o sea que yo creo que me lo tengo que hacer ver, porque me he pasado así algunos periodos bastante freudianos. El último año de Los días felices, de los 3, estuve dedicada solo a trabajar el texto para convertirlo en un texto ágil que fluyera en el lector. Tenía escritas unas 800 páginas, porque aunque la novela cuenta esos 20 años a través de un solo día cada 5 años, yo como autora tenía que saber qué pasaba en esos 20 años para que el lector en ningún caso diera un respingo y dijera, uy, esto no me casa. Yo tengo los 20 años, por supuesto, de Miguel Martín, pero también perfilado qué pasa con cada uno de los personajes, para mantener la coherencia del relato. Y luego he tenido mucho cuidado en no hacer farragoso el texto, en que fuera un texto, como dices, casi teatral. La alusión a Beckett, a Happy Days, tiene que ver, solo quienes hayan leído Happy Days lo van a notar, y aparte es un guiño minúsculo, tiene que ver con un discurso que tiene uno de los personajes de la novela, Pecu, acerca del amor. Happy Days está interpretado por un único personaje femenino, Winnie, que está en un escenario enterrada. Es una obra de teatro del absurdo. Hay un marido que está detrás con quien ella en teoría está hablando, y habla de la encerrona que es muchas veces el amor a largo plazo, donde Winnie dice a aquellos días felices que no volverán, y hay una parte en la que el personaje dice, a veces vivimos relaciones añorando y esperando que vuelvan unos días felices que seguro que no van a volver.
Ese es el vínculo que tiene con la cita de Samuel Beckett entre los días felices y el Happy Days de Samuel Beckett. Por lo demás, ¿es teatral por los diálogos? Sí, es teatral también por el tiempo, porque al contar solo 24 horas de dos personajes, aunque luego en flashback hacemos ese recorrido por esos últimos 20 años, sí es verdad que si solo dejara, si el lector coge, y eso también he tenido cuidado en que fuera así, si el lector coge solo las 24 horas de Miguel y Claudia, se entera de la vida de los dos. Si saca de la novela y en lugar de leer esos 20 años, coge solo las 50 páginas, cogiendo la conversación de ellos dos, vas a ver mucho de la vida de los dos. En ese sentido sí que es verdad que puede ser también un código casi teatral. Al final Paul es un Ítaca, hay unos versos de Cavafis al principio de la novela. Yo creo que lo que importa al final es el viaje, y Paul, si te das cuenta, está casi siempre visto a través de la huella que dejan unos personajes, pero Paul como tal, ¿no? es un personaje visto a través de otros, y es la huella que él deja. Y todos esos personajes emprenden un viaje emocional y psicológico en el que de alguna manera buscan a Paul o buscan qué pasó con Paul, pero casi Paul es lo de menos, ¿no? Es todo lo que ellos viven, los conflictos, ¿no? Personales, ¿no? y con otros personajes en busca de Paul. El personaje de Marina Ivanova, que a mí es un personaje que me encanta porque son de esos personajes que te da la sensación casi de que se escriben solos, que como que se mete dentro de ti y te habla, ¿no? Es una mujer que es una soñadora, y ella está abocada de alguna manera por su nacimiento, podemos decir, porque pertenece a una clase alta judía, a casarse con un judío rico. También es la época, claro, hablamos de principio del siglo XX, a casarse con un judío rico y a tener hijos, ¿no? Y sin embargo ella se siente como si ese baúl, digamos, donde ella está haciendo ese hogar fuera su ataúd. Es como en el momento que me case mi vida ha terminado, ¿no? Porque no le dan otra opción, porque es una mujer que su destino de alguna manera lo han elegido por ella, ¿no? Y entonces ella lucha por tener su propio camino y por seguirlo, ¿no? En el mismo caso tenemos a Flora, ¿no? Es una mujer que también está viviendo una realidad, ¿no? Como es un matrimonio en el que es completamente infeliz, que no le gusta. Y esa seguridad, esa comodidad que muchas veces da esta situación, ella tiene que tener el valor de romperla y traspasar muchas veces esos límites tanto de educación, sociales, incluso que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Porque no queremos defraudar a otras personas, en este caso como es su madre, ¿no? Y entonces vives lo que esperan de ti, pero no vives lo que tú quieres, ¿no? Y ahí es donde hay un punto en común también de los personajes. Queremos salvar a otros y no queremos defraudarlos. Y entonces vivimos y hacemos cosas que realmente no es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces es lo que se pregunta Marina, ¿debería bastarme con la salvación de mí misma, ¿no? Ella, desde que tuvo esa experiencia con su padre, ¿no? que ve el asesinato de un niño, ¿no? en ruso, ¿no? huyendo de la revolución rusa, tiene esa sensación de que tiene que salvar a alguien, y a eso dedica parte de su vida y muchas veces se pierde, ¿no? de lo que ella realmente quiere hacer, de su esencia. Pero es verdad que una de las cosas más complicadas de la novela fue trenzar, ¿no? esa novela dentro de la novela, porque son dos acciones que al final se retroalimentan la una de la otra. Empecé escribiendo las dos a la vez. Escribía la historia de Flora Gascón en la época actual, y después, cuando tocaba el capítulo, ¿no? Porque claro, tenía que ir unido, una historia de alguna manera va dando información a la otra, y lo que va haciendo Flora Gascón en el año 2015 va cobrando sentido también con la historia que se desarrolla en Niebla en Tánger, que es la historia de Marina Ivanova y de su historia su historia de su infancia en Tánger, y de sus amores con Paul Dingle y con Samir, este niño que ella conoce en la infancia, ¿no? musulmán y pobre, y que tiene con él una historia muy bonita a lo largo de su vida. Pero llegó un momento en el que corté y escribí del tirón Niebla en Tánger, ¿sabes? Y después fui metiendo los capítulos, ¿no? que me hacían falta. Yo no he llegado a vivir en Tánger,
nunca. No, es verdad que fui por primera vez con 20 años, ¿no? Y me fascinaba en esa época todo el mundo oriental, ¿no? La cultura, el paisaje, ¿no? Los olores. Sí es cierto que hice 3 viajes a Tánger, ¿no? Mientras escribía la novela, y el final de la novela lo escribí allí en un hotel que hay, que sale en la novela, está inspirado es la casa donde vive Béla Nur y donde vive Marina Ivanova, y este sitio es un remanso de paz. Es una casa que tiene una historia muy bonita, una historia sobre un matrimonio también, en este caso es una judía sefardí y un hombre musulmán, porque allí no era muy común los matrimonios de religiones diferentes, ¿no? Es verdad que vivían en armonía, pero no era muy común. Y me fascinó la historia, y la tomé de alguna manera para contar la historia de Marina Ivanova. Y luego este lugar tiene ese jardín antiguo, como del siglo XIX, que es como un remanso de paz en todo el bullicio, ¿no? Que tiene la Medina. Y decidí que iba a ser un escenario donde iba a estar viviendo Marina Ivanova y luego Béla Nur, y también un sitio en el que yo terminé de escribir el libro, ¿no? Y terminé de montar toda la estructura. Y al final es pasear, es dejarte llevar. Tuve la gran suerte de que un amigo me presentó a Rachel Muyal. Rachel Muyal es uno de los pocos judíos sefardíes que quedan ya en Tánger, ¿no? Después de la diáspora, y ella estuvo al frente de la librería des Colons durante 20 y tantos años, ¿no? Esta librería emblemática de Tánger, por donde pasó Paul Bowles, ¿no? Y muchos otros escritores, ¿no? Toda esta generación beat, ¿no? Que también le da como este halo muy bohemio, ¿no? a la ciudad de Tánger. Y ella me habló, ¿no? de la ciudad, me llevó por sitios, ¿no? Me llevó, me acuerdo, a la sinagoga de Nahón, que nos abrieron para nosotros, ¿no? Y ves la Torá, ¿no? Y ella te cuenta, y al final te dejas arrastrar, ¿no? Y es una ciudad, ¿cómo te diría?, que toca, ¿no? Tanto tus sentidos como tus emociones, al menos a mí, ¿no? Y yo creo que eso, cuando te produce esa sensación, consigues transmitirlo en el libro, ¿no? Yo creo que hay que escribir de alguna manera con el corazón y con la emoción, ¿no? La emoción luego lleva la idea, tiene una parte también muy te diría, muy racional, muy mental, ¿no? De crear la estructura, ¿no? De dónde van a funcionar las cosas. Es una novela también que es como un thriller al final, porque hay la desaparición de Paul Dingle, un hombre que ha desaparecido hace 60 y tantos años, y no se sabe si lo asesinaron, si huyó, ¿no? Entonces tiene esa dosis que es donde tienes que ir poniendo el misterio. Pero luego yo creo que los personajes, ¿no? Hay que sentirlos y tienen que estar como dentro de ti. Yo leía un libro de McKee que se llama El guión, que decía que los escritores muchas veces debíamos utilizar el método Stanislavski, que debíamos de ser casi como los actores, ¿no? Y tener como tan dentro tu personaje que de alguna manera también lo vivieras cuando escribes, ¿no? Y yo creo que eso se nota en el lector. Yo hay algunos personajes con los que me cuesta más conectar, y luego es curioso que te dicen, este personaje, fíjate, me costó más verlo, tal, y dices, es cierto, es ese personaje que tú intentaste pero que a lo mejor no llegaste del todo, y eso se nota. Esta es una novela, es la novela que más rápido he escrito, ¿sabes? He escrito como... yo trabajo primero mucho la estructura, la trama de lo que quiero contar y los personajes. Y una vez que, digamos, ya siento como esos personajes, como si de alguna manera viven en mí, ya encuentro también la voz, ¿no? de esos personajes, empiezo, ¿no? Lo que es ya la escritura de la novela. Y tardé, yo creo que fueron, como es la escritura como tal, fueron como unos 5 meses. Es una novela limaña que te posee y hasta que no terminas de escribirla no te suelta. Escribía 12, 14 horas diarias sin parar. Es decir, mi gusto, ¿no? por la literatura latinoamericana, y es verdad que yo soy madrileña, pero la sensibilidad, la belleza, ¿no? Es un mundo como muy sensorial, ¿no? Muy emocional, y entronca muy bien conmigo, ¿no? Y es cierto que Tánger también, ¿no? y todo el Tánger de esa época
es una llamada también a la fantasía y a la aventura. Pero yo creo que tiene mucho que ver con mi forma de escritura, ¿no? Y con mi forma, ¿no?, de ver el mundo y de ver las cosas, y con mi forma de sentir. Para mí la literatura, igual que todo arte, implica belleza y también implica el contar algo que nos aporte al hecho de estar vivos, ¿no?, que apele a las emociones, que yo creo que es lo que nos mueven, y de la emoción a las ideas, ¿no? Pero supongo que forma parte de mi estilo de escritura, ¿no?, y tiene mucho que ver también con mi parte de lectora, porque primero soy lectora y luego soy escritora, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta, ¿no?, leer. E ata aquí o programa de hoxe. Continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.